Muy buenos días, soy Cristian Chávez y voy a hablarles sobre el patrón decorador. El patrón decorador o decorator pattern es un patrón de diseño estructural que permite añadir funcionalidades a un objeto de manera dinámica. Este patrón se basa en la composición en lugar de la herencia, lo que significa que se logra la extensión de funcionalidades combinando objetos en lugar de crear subclases. Los componentes clave del patrón decorador serían el componente que define la interfaz común para los objetos que pueden tener responsabilidades adicionales añadidas dinámicamente. El concreto componente o concrete component implementa la interfaz del componente y define el objeto al cual se puede añadir responsabilidades. Decorador. Es una clase abstracta que también implementa la interfaz del componente, la cual contiene una herencia al componente concreto y puede tener responsabilidades adicionales. El concreto decorador o the concrete decorator implementa al decorador y agrega responsabilidades al componente. En resumen, el patrón decorador proporciona una manera flexible y extensible de modificar el comportamiento de los objetos, evitando la necesidad de crear múltiples clases derivadas para cada combinación posible de funcionalidades. Ahora voy a explicarles un diagrama sobre el patrón decorador. Bueno, este es el diagrama. Es sobre un programa que crea un sistema que permita preparar diferentes tipos de café como la posibilidad de añadir ingredientes adicionales como leche, azúcar, crema, en donde cada decorador agrega un costo adicional al precio base. Como primer paso, creamos la clase base con sus implementaciones. Comenzamos definiendo café como abstracta y los métodos que van a ser abstractos, o sea, descripción. Y se crean los tipos de café, la de cappuccino expreso. Luego, creamos la clase de decorabases con sus implementaciones. Eh, Vamos a realizar un código que simula el patrón decorador. Primero definimos la interfaz componente que declara un método, operación. Esta interfaz será implementada por todos los componentes ya sean componentes concretos o decoradores. Y implementamos la interfaz y componente en la clase componente concreto. Esta clase proporciona la funcionalidad principal, la cual, la cual retornará
funcionalidad principal. Creamos una clase abstracta, decorador base, que implementa la interfaz y componente. Esta clase contiene una referencia a un objeto de tipo y componente y proporciona una implementación por defecto del método operación, que simplemente delega la llamada al componente subyacente. Creamos un decorador concreto, decorador A, que hereda de decorador base. Este decorador añade su propia funcionalidad a la operación del componente base. Similar al decorador A, creamos otro decorador concreto, decorador B, que también hereda decorador base. Este decorador agrega su propia funcionalidad.
En el programa principal creamos un objeto, componente concreto, y lo decoramos sucesivamente con decorador A y decorador B. Cada decorador agrega su propia funcionalidad y la salida del programa muestra la combinación de todas las funcionalidades aplicadas dinámicamente. Por ejemplo, este ejemplo ilustra cómo el patrón decorador resuelve problemas como la extensión de funcionalidad, la proliferación de su clase y la rigidez en el diseño, permitiendo la composición flexible de los objetos con sus funcionalidades adicionales. Y tenemos el programa main y, y cómo funcionan, cómo están implementados los componentes, los decoradores. Como ya habíamos dicho, eh, algunos problemas que resuelve el patrón de decoración serían extensión de funcionalidad, el problema sería la necesidad de agregar funcionalidades a un objeto de manera dinámica y sin modificar su estructura. La solución que da el patrón decorador, que permite agregar responsabilidades adicionales a un objeto de manera flexible y dinámica sin alterar su código existente. Otro sería las subclases proliferantes, su problema sería la creación de numerosas subclases para manejar diferentes combinaciones de funcionalidades. Lleva una jerarquía de subclases sobrecargadas y la solución que nos da el decorador sería evitar la necesidad de crear múltiples subclases, ya que las funcionalidades se pueden componer de manera flexible y agregar dinámicamente. Otros problemas serían la rigidez del diseño, el desarrollo de las funcionalidades opcionales, la preservación de coherencia del objeto base, un diseño abierto, una combinación dinámica de funcionalidades. En resumen, este código de ejemplo del patrón decorador proporciona una solución elegante para mejorar la flexibilidad y extensibilidad de los objetos, permitiendo la adición y combinación dinámica de funcionalidades sin necesidad de crear una cantidad excesiva de clases, de subclases y sin modificar el código existente. Muchas gracias.